Primera Pauta, en la 100.5. 7 de la mañana con 35 minutos. No es una novedad decir que estamos ante una emergencia climatológica y de tiempo en las últimas horas en toda la zona centro-sur del país. Queremos hablar precisamente de esto, qué tan grave es lo que se viene, qué es lo que hay que hacer, a qué nos enfrentamos. Michel Delerve, experto en gestión de emergencias, está en nuestro estudio. Le agradecemos enormemente, venga acá. ¿Cómo estás, Michel? Muy buenos días. Claudia y Gerardo, te saludamos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí, además presencialmente, que se valora porque no es lo mismo que a distancia. Absolutamente. Hay que privilegiar el trato humano todavía. ¿Qué es lo que, hemos visto un despliegue en matinales, el gobierno, yo creo que no hay nadie en Chile que no sepa que se nos viene encima una situación compleja. ¿Qué es lo que a ti, como experto, más te preocupa? Ayer escuchaba que alguien decía, se está hablando solo de la cantidad de milímetros de agua que cae, pero no de los vientos, y lo que viene con los vientos probablemente sea lo más delicado. Nosotros tenemos algunas inercias en nuestro sistema de emergencia y eso hay que reconocerlo y supera a los gobiernos de turno, lo que no evita la responsabilidad de cada gobierno de turno de hacerse cargo de esas deudas históricas. Inercia quiere decir que en el fondo la máquina funciona porque viene, pero que en realidad ninguno de los cambios que se han hecho ha sido realmente contundente. Sí, y en ese sentido debemos comprender que como cualquier organización, el Estado también está sujeto a las culturas organizacionales. La cultura organizacional en Chile es que nos centramos, y que eso se transmite también y no se cambia en la comunidad, es que nos centramos en el análisis extremo del fenómeno. Es decir, después de un terremoto o en un terremoto terminamos sabiendo más de cómo rompe la placa que cómo impacta. En segundo lugar, terminamos en estos fenómenos sabiendo más sobre un río atmosférico y nuevas palabras complejas a veces que no se entienden necesariamente. De la que los periodistas somos todos expertos en 24 minutos. Exacto, y por lo tanto y podemos terminar hasta sabiendo el tamaño de la gota, pero no sabemos del impacto. En los sistemas modernos de emergencia, digo modernos cuando ya hablamos de 5 décadas probablemente de práctica, estamos hablando que lo más importante y en el centro están las personas. Por lo tanto, es el impacto. Y en ese sentido, más que los montos, es el impacto. ¿A qué voy con esto y por qué es tan importante? Porque tú podrías tener, cosa que hasta el momento el pronóstico meteorológico es significativamente mayor que eso. Tú podrías tener 20 milímetros en la región de Coquimbo, la región de Atacama, y eso puede ser catastrófico. Pero 20 milímetros en Maule o en Biobío es simplemente nada. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque lo que importa en estos casos, más que el fenómeno, es cómo impacta ese fenómeno. Y por lo tanto, la proyección de impacto es muy importante. Entonces, esa proyección de impacto nos lleva a 2 elementos. Uno, cantidad de precipitación, pero asociado al territorio. Por ejemplo, Biobío, Ñuble, tienes gran cantidad de superficie quemada. Eso implica disponibilidad de material, por ejemplo, árboles que con el viento pueden caer más fácilmente que si no hubiese... porque están menos arraigados en la tierra. Sí. Tienes, por otra parte, esta capa vegetal que se ha perdido, que ya no absorbe, no contiene. Por lo tanto, inundaciones repentinas. Entonces, aquí es súper importante que vayamos avanzando siempre a proyectar el impacto, porque va a variar incluso con cosas tan circunstanciales como puede ser Punta de Parra, donde tenemos básicamente también cerros en esa zona que fueron desprovistas de capa vegetal, pero además tenemos autoconstrucción que está todavía desarrollándose. Entonces, eso es muy importante y estamos frente efectivamente a un fenómeno potencialmente muy catastrófico dependiendo de la zona en que impacte. Michel, el gobierno decretó emergencia preventiva, hay acuartelamiento de las Fuerzas Armadas, suspensión de clases. Y esto lo voy a unir con un comentario que me llegó directo y lo conversé contigo fuera de micrófono. Me escribieron lo siguiente: más el color que le ponen en la prensa, lo único que hacen es andar asustando a la gente. Mejor voy a escuchar música, me escribió alguien. ¿Le estamos poniendo mucho color, por decirlo así? Voy a parafrasear esa persona. No, y es parte de esa inercia. Porque nosotros tenemos que pensar, cuando yo hablo de la inercia en términos culturales, no, por eso que es tan importante, la cultura importa. Hay un libro que se llama La cultura, en inglés se llama Culture Matters. Básicamente la cultura importa. ¿Te fijas? Y eso debemos comprender, que nuestras autoridades de gobierno no vienen de Marte, y por lo tanto debemos comprender que esa cultura también está arraigada en nosotros.
desear lo mejor, prepararse para lo peor, es cuando nosotros decimos, oye, mira cómo reaccionan en países desarrollados. Esa es la cultura que está. Si Y en el caso simplificamos, nuestro, no estamos exagerando entonces. no, para nada. Ni para el nada. gobierno, ni nosotros, ni los medios, No. no estamos exagerando ante la situación que se No, prevé. cuando tú estás hablando básicamente de un río atmosférico categoría 4, posiblemente categoría 5, si estuviésemos en países del hemisferio norte, específicamente en Estados Unidos, estuviésemos en Florida, estaríamos hablando, se viene un huracán probablemente categoría 4, categoría 5, que es de las más altas. Sí. Ya. ¿Cuál es, en tu recuerdo, en tu experiencia, Michelle, qué otros momentos hemos tenido esta constelación de efectos meteorológicos? Lluvia de esa intensidad, vientos de esta intensidad, como para poder hacernos una idea. Yo te diría que por extensión y por duración, Sí. no nos olvidemos que aquí ya está sí. apareciendo lluvia para miércoles de la próxima semana, Otro. que no es menor. Y eso va acumulando, saturación de suelo, Sí. etcétera. Bueno, yo te diría que ya aquí es cuando se nos cae el carné, pero básicamente ya estamos hablando de la década de los 80, El probablemente. mini nadando por el Mapocho, ¿ese? Exactamente, cuando uno iba al colegio y salía 2 semanas de vacaciones y una semana completa llovía. Te fijas, y llovía intensamente y se inundaba y veíamos el canal San Carlos que se desbordaba, Bilbao era un río, o sea, pero estamos hablando que yo te digo, ni siquiera recuerdo un nivel de extensión territorial. Volvemos al impacto. ¿Por qué eso es tan O sea, importante? tiene características históricas lo que podemos enfrentar. Sí, claro, puede ser desde el punto de vista del impacto, si el pronóstico meteorológico se cumple, podríamos llegar a eso, pero no solamente no tenemos que medir solo el daño, porque eso es lo que no queremos llegar, ¿no? Aquí el sistema de emergencia, que es frágil el que tenemos, se va a ver sumamente estresado, y está sumamente estresado también por un tema de extensión. Las fronteras entre regiones son fronteras humanas y no desde el punto de vista de un sistema de emergencia. El sistema de emergencia tiene que mirar y distribuir recursos que son limitados en una gran extensión de territorio, donde además Coquimbo, región de Coquimbo y región de Atacama, termina siendo una región que se pierde la conectividad del territorio muy Totalmente. rápidamente. Por lo tanto, no podemos pensar solamente en andar y desplegar recursos por tierra si es que no los predesplegaste, que es otro tema. Sí, es importante el punto, Michelle Lervé, porque tú lo dices, bueno, podemos mirar esto como el fenómeno meteorológico, pero miremos las personas y Sí. miremos el territorio. Lo que puede suceder en Tarapacá es muy distinto a lo que puede suceder en el sur, en Biobío. Es interesante porque nos obliga a mirar al país tal cual es. El pragmatismo que se requiere. Claro, y el realismo. Ahora, tú fuiste muy crítico la semana pasada en los temporales en el sur de que el gobierno no se había preparado, no se había anticipado que esto venía. El gobierno ahora se está anticipando, está organizando, tiene desplegados subsecretarios, ministros. ¿Te parece que el gobierno hoy está actuando como requiere a la altura de la situación o del riesgo que se nos viene encima? Yo creo que en un país sobreideologizado sobre todo, Sí. yo quiero ser sumamente objetivo y concreto. La semana pasada en Corral había un pronóstico meteorológico potencialmente catastrófico y no se tomó ninguna decisión con pronóstico meteorológico en mano, se cumplió el pronóstico y vimos lo que pasó. Un alcalde que tenía una maquinaria y su petición era palas y carretillas, algo sumamente básico. Eso, la verdad, es que demostró que simplemente nuestro sistema de emergencia funciona sobre el daño y que requiere entonces voluntad política, porque no podemos estar mejorando hoy día la institucionalidad. Hay un organismo que no es político que tiene que definir eso. Entiendo que Senapred no es como el presidente Kast tiene que ir a mirar. Exactamente. Supongo, ¿no? Y por lo tanto esa es la fragilidad que nosotros tenemos. Y que eso termina haciendo que escale rápidamente a niveles superiores políticos que no necesariamente tienen el conocimiento. Por lo tanto, en ese sentido, creo que hay que hacer la diferencia con esta semana, y una diferencia que yo quiero hacer el punto histórico, porque es importante. Este estado de emergencia preventiva que se genera está en nuestra legislación, más aún, básicamente es la Ley de Sismos y Catástrofe del año 65, Wow. que se refunde la ley en el año 1977, y ya el 77 se establece esta posibilidad de establecer medidas a partir de lo que podría ocurrir.
Y desde ahí en adelante ha sido muy escaso las veces en que yo te diría que yo estuve investigando ayer tratando de ver y no encontré, salvo quizás una o dos veces en las últimas décadas, En 48 años. que se haya decretado con pronóstico en mano. Ya, ¿qué digamos. significa eso? Te va escuchando en este minuto una auditora y va camino dejando a su hijo al colegio y dice, ya, ¿qué significa esto? Que hayan ¿Qué implica para mí? Mira, ¿Qué qué bueno. implica para mí, para la ciudadana, que esto que se haya hecho más allá, digamos, de lo formal? Ya, en lo formal significa que se abre la billetera y se flexibilizan los procesos. Es decir, si yo requiero contratar maquinaria, ya no tengo que pasar por esa burocracia que implica levantar al mercado público y todo el tema. Trato directo. Antiguamente lo conocíamos como la declaración de zona de catástrofe. Sí. De hecho, la ley actual del Senapred hace cita, y el 77 cita el cuerpo legal del 65. ¿Ya? Ahora, el tema es que ahí hay, y eso yo quiero destacarlo, porque básicamente hay voluntad política. Y eso es muy importante porque para poder cambiar esto, si no hay voluntad política, nosotros no vamos a avanzar. ¿Puede ser una gota en el agua? Sí, podría ser, pero es una señal que me parece importante. El tema, en lo concreto, es que no importa cuántos decretos tengas ni cuántas facultades tú digas se pueden aplicar si no sabes cómo usarlas. En este momento, entonces, lo que vamos nuevamente, podríamos decir, la capa política hizo lo que tenía que hacer de alta dirección, ahora falta la capa política más bien del nivel técnico, ¿ya? Senapred, etcétera, que usen esta facultad, esta facultad para, y ahí voy a lo que yo no he visto todavía, a lo que se llama predespliegue, es decir, enviar logística, porque las emergencias no las trabajas ni las enfrentas con plata. Tú la plata la usas para adquirir logística, medios Pero y se está entregarlo. desplegando gente, Michelle. Se está desplegando... Subsecretario, ministro, me decías tú, Gerardo también. Sí, pero yo diría que hoy día quizá, si uno pudiera usar este espacio para recomendar, necesitamos acompañar eso con datos concretos de predespliegue de maquinaria, de recursos. Por ejemplo, en la región de Coquimbo, hasta donde yo entiendo, hay un puro helicóptero. Ahí van a bajar las quebradas, van a bajar los esteros, se van a cortar los caminos. Tenemos, igual que en Atacama, zonas de base aisladas. Por lo tanto, con eso se va a terminar de aislar y probablemente uno debería decir, este es el momento quizás de decir, en Coquimbo y en Atacama, en vez de tener un helicóptero, Vamos a tener más. vamos a mandar y los vamos a posar. Y esperar allá. Concentrar maquinaria en las zonas más expuestas, Exactamente. etcétera. Eso se llama en emergencia predespliegue y establecer zonas de permanencia donde tú lo que haces es acercar los recursos a una zona que va a ser impactada. Entonces, lo político me parece bien y corresponde a ese nivel de autoridad. Pero si vamos a la capa más baja, que corresponde ya entrar a la gestión específica concreta, que le corresponde a otras instituciones técnicas dependientes, requerimos saber cuál es la logística y el predespliegue que se haga. Creo que ese es un paso importante que hay que dar y que se requiere voluntad política. Usted escucha a Michel Delerve, experto en gestión de emergencias, conversando con Primera Pauta. Ya sabemos que viene la emergencia, nos han dicho preparémonos, ¿no? Sí. Y siempre terminamos nosotros sacando la hoja en la canaleta. Y creo que es prepararse, porque esto también probablemente esto va a variar, cómo se prepara el de Punta de Parra, cómo nos preparamos aquí en Santiago, en La Reina o Pudahuel, a cómo se preparan en Ovalle, donde se esperan 200 milímetros y cuando cae históricamente 30 y en un año. Entonces, ¿a qué se refiere que estemos preparados? ¿Qué hacemos? Y ahí derivemos al final, hasta la mochila lleguemos, el kit de emergencia, que también yo creo que es variable lo que hay que contener en esa mochila. A ver, hablemos del kit y simplifiquemos el tema. Sí. Júntese con su familia y tal como se junta, usted hace la lista del supermercado todos los meses, o cada 15 días, o lo que sea, o cuando va a ir a la feria hace una lista y dice, esto es lo que necesito. Usted siéntese con su familia o con un par de personas en la familia y diga, esto es lo que necesito para 72 horas. Básicamente el tema es, debo ser capaz de mantenerme y funcionando autónomamente por 3 días. Y eso implica no solamente la linterna, etcétera, sino que necesito también agua, 2 litros de persona por día, por 3 días son básicamente 6 litros. Y por lo tanto eso es para beber, no requiero entonces llenar 3
tinas de agua para bebida. Para otras cosas podría tener agua, pero lo más esencial es para bebida, por lo tanto, digamos que debería bastar con 6 litros por persona. Eso ya debería ser una base buena. Ya, o sea, tenemos agua como tema clave, porque tú das por descontado que se va a cortar el agua. O sea, lo que pasa es que básicamente en algunas, estamos hablando para el país, zonas rurales, Sí. por ejemplo, Atacama, Coquimbo, zonas rurales en la zona centro-sur y sur, zona metropolitana, por ejemplo, se corta el agua rural, el agua potable rural, porque suben los ríos, se lleva el agua potable rural y vas a quedar sin agua. Ya. Agua, ¿qué más? O depende mucho, porque estoy pensando en personas mayores. Me imagino, creo que remedios también es un tema Sí, pues. relevante. Hay muchas personas con enfermedades crónicas en este país, asegurarse que van a estar esos remedios, por eso, ¿qué más? Alimentos perecibles, pero... Todo por 3 días. Todo, Y por lo ya. tanto, eso varía. Y por eso que es importante juntarse y decir esta lista de supermercados. Porque en algunos casos voy a requerir pañales, voy a requerir la fórmula para el bebé, en otro voy a requerir los medicamentos. En materia de los medicamentos me preocupa mucho porque tenemos mucho adulto mayor, incluso autovalente, pero que requiere tener claro que no podemos llegar a tener siempre y comprar el siguiente medicamento cuando nos queda la última pastilla. Claro. Siempre tener un stock de medicamentos Para por algunos días. a lo menos 72 horas, a lo menos 3 días. El agua que mencionaste puede ser agua de la llave, porque ayer Sí, yo claro. vi 2 casos donde en el supermercado no había agua. Está agotado, No había agua. Está agotado O sea, el Entonces, agua. ¿era necesaria esa agua? ¿O porque No. puedo echar de la llave en una botella y ahí ya tengo los 2 litros, ¿no? ¿Se O puede? sea, si tú lo piensas bien, en realidad, si uno se organiza bien, no requieres comprar mucha agua porque la verdad es que juntar la cantidad de agua por los montos que yo te decía para beber, Con la de la llave basta. o sea, tienes en la llave, probablemente tienes 6, 7 litros de repente habitualmente en el refrigerador, Sí. entre el jugo. Claro. Bueno, cambia el jugo por el agua Y y capaz te va a servir hasta para hacer un té. ¿Te fijas? Entonces, eso es muy importante. 72 horas. También lo que tiene que ver con algún alimento no perecible, que implica que probablemente la despensa que tú tienes en tu casa y lo que compras habitualmente, tienes alimentos no perecibles y a lo menos siempre puedes tener algunas latas que impliquen no cocinar y que sea de fácil. Por ejemplo, si vas a comprar lata, siempre toma la costumbre entonces en vez de comprar que te necesites abre lata, de estas que se abren. Abre fácil. El abre fácil, por ejemplo. ¿Te fijas? Y vas facilitando tu vida, pero eso lo metes en la rutina. Y ya, servicios básicos, tú dices, agua puede suceder evidentemente en zonas rurales, luz. Las empresas eléctricas Sí. han hablado estos días de que Va a haber van a tener apagón. grandes, pero uno tiene que dar por hecho que con los vientos que van a haber o las lluvias va a haber un problema de Sí. luz. Deberíamos tener corte de suministro eléctrico o al menos en algunos lugares probablemente vamos a tener las típicas variaciones además de voltaje porque se revienta un transformador, etcétera, y por lo tanto 2 recomendaciones. Uno, si usted ve que varía el voltaje, vaya, desenchufe los aparatos eléctricos y eso va a ayudar a proteger los aparatos eléctricos. En materia de las linternas, la vela no, porque es muy peligrosa, ni siquiera las velas aromáticas, porque vamos a estar oscuros y por lo tanto necesitamos iluminar, y ya no románticamente, sino que básicamente iluminar bien. Velas no. No, velas no porque son muy Yo ya peligrosas. compré velas. ¿Ya? Pero en materia de linterna, yo te diría que las que están muy populares son las recargables. Pero ahí, si va a comprar recargables, voy a dar una recomendación. Vea en la especificación que sean baterías de ion litio. Porque la recargable común y corriente, tú puedes cargarla hoy día y mañana la vas a prender o en Está 2 semanas descargada. más y se descarga sola. Y voy a dar un ejemplo personal. Yo ayer vi, porque tengo linterna con batería ion litio, y yo creo que la última vez que la cargué, porque la usé, fue hace más de un año, está 100% cargada. Todavía. Todavía. Batería Ya. y Otra duda, Michelle Deler, que tiene que ver cuando ocurre la emergencia y tú estás teniendo un problema, distintamente. Se te está inundando, se te cortó Sí. algún Ah. servicio. Yo siento que no hay, aquí nosotros no tenemos 911. Entonces, No. ¿por dónde? ¿Llamo a los bomberos? ¿Llamo a la municipalidad? ¿Llamo a carabineros? ¿A quién llamo? Bueno, ahí tenemos que lidiar con esa fragilidad. Yo te diría, antes de eso quiero ir con un tema que tiene que ver con el kit. Nos estamos inundando. Entonces, o nos podemos inundar. Eso. Cortemos del nivel central la electricidad, el ya. gas. Obviamente, la primera reacción va a ser, oye, tapemos la puerta, que no nos entre el agua. Pero yo diría que
tome los elementos eléctricos, desenchúfelo, súbalos arriba de un sillón, súbalos arriba de una cama, estoy pensando en el microondas, Sí. las lámparas, el televisor, póngalos un poco más arriba. Segundo, nunca se olvide de nuestro amigo el cloro común y corriente, que se vende en un supermercado comercial. ¿Y por qué digo comercial? Porque a veces se vende clandestino, de manera paralela. Pero el comercial es clave porque eso viene con una etiqueta. Y esa etiqueta te da las instrucciones de ese cloro. La concentración. ¿Cuántas gotas por litro de agua necesitas para potabilizar agua? Y segundo, para desinfectar superficies. Y eso significa que si entra el agua, tú vas a tener que sacar el barro y además vas a tener que desinfectar. ¿Y el amigo cloro es un buen amigo, es barato, lo podemos encontrar súper fácilmente. Y eso tiene que ver con la inundación. Ya, con respecto a la emergencia, ¿a quién llamar al final? ¿A quién llamar? Mira, No ¿a quién sabemos. llamar? A ver, básicamente yo te diría que los bomberos tienen muy buen tiempo de respuesta. Muy simple, son muy descentralizados, por lo tanto tienen muchas centrales, operan muy bien en materias de emergencia, pero eso va a depender de la localidad, porque como no tenemos un sistema extremadamente sistema normado, va a depender, no es lo mismo el bombero del sector oriente que en el sector rural, por lo tanto ahí viene otra fragilidad. Pero lamentablemente, claro, hay que empezar a pensar en que el 131 es básicamente ambulancia y 132, 133, entonces son los 3 números que vamos a tener que llamar. Probablemente lo que vamos a tener que hacer también, ojo con los electrodependientes, ellos saben que tienen un número que llamar específico. Y el tema del suministro eléctrico, yo creo que aquí hay que cultivar la paciencia, respirar profundo y saber que si tenemos un corte de suministro eléctrico, puede demorar algunas horas. O días. O días. Y por lo tanto, ahí hay que tener paciencia y parte de nuestra solidaridad es tener estas 72 horas que le da al sistema de emergencia un tiempo para respirar y reaccionar. Sí, estas baterías de ion, perdona, pero... Ion litio. Sí, pero hay como lámparas de emergencia que vengan con este tipo de batería. Me puse a mirar, pero las baterías de esas No, no es la batería. Es No, estamos hablando de lámparas de emergencia. Sí, claro. linterna. Y yo te recomendaría buscar dos tipos de linterna. Hay una que es la clásica, ¿no? Que uno usa para la excursión y que básicamente va alumbrando hacia adelante. Hay otras que son más estacionarias, que tú las colocas y te iluminan básicamente una pieza completa. Voy a ir poniendo ya no de lo teórico, desde el punto de vista personal. Yo le regalé una a mi madre, adulta mayor, autovalente, ¿te fijas? Y ella la tiene en su velador. Está, como te digo, se cargó hace un año, sigue totalmente cargada y si ella aprieta un botón, se ilumina su pieza completa. Perfecto. Y eso es muy útil. Michelle, te damos las gracias a Michelle Delerve, experto en gestión de emergencia, por haber venido al estudio de Radio Pauta. Sí, muy bien. Muchas gracias. Y solamente cerrar, comuníquense por fuentes formales, que tengan rostro, que tengan nombre, que tengan dirección. Para eso la radio a pila sigue siendo un elemento absolutamente básico, incluso en los países más desarrollados, y por lo tanto así ayudamos a controlar el rumor, y por lo tanto voy a lo que tú señalaste. Me parece que los medios en esto juegan un rol y voy desde lo político, ojalá que esto también se cambie. Los medios de comunicación en todos los países desarrollados son un aliado estratégico del sistema de emergencia y se comportan de igual manera, tanto desde el medio de comunicación hasta la autoridad pública se consideran mutuamente aliados estratégicos porque ayuda a difundir y a informar. Y con información podemos tomar buenas decisiones. Michelle Delerve, experto en gestión de emergencia. Un gustazo además tenerte acá en estudios en Radio Pauta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted.